Aliadas, el espacio de CIMAC Radio donde conversamos con mujeres que influyen y transforman la vida pública de nuestro país. Conduce Sirenia Celestino Ortega. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en este programa Aliadas de CIMAC Radio, de CIMAC Noticias, que son nuestras salidas de información periodística de comunicación e información de la mujer, AC, CIMAC por sus siglas. Mi nombre es Sirenia Celestino Ortega y estoy muy contenta de poder tener a esta invitada hoy. Hoy tenemos a una nueva aliada. Ustedes saben bien que Aliadas es nuestro espacio radiofónico donde hacemos un poco una entrevista de perfil, de profundidad que nos permita identificar quiénes son las mujeres aliadas para la defensa de nuestros derechos humanos. Hoy nos acompaña la doctora Patricia Olamendi Torres. Ella es jurista y defensora de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Vamos a escuchar esta cápsula para conocerla y enseguida ya la tenemos acá con nosotras. Adelante con la cápsula. La doctora Patricia Olamendi Torres es una de las juristas y defensoras de los derechos humanos más destacadas en México e Iberoamérica. Originaria de Puebla, es doctora en Derecho y cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal y en Derechos Humanos. A lo largo de su trayectoria ha impulsado importantes avances legislativos para promover la igualdad, prevenir la discriminación y fortalecer la protección de los derechos de las mujeres, contribuyendo en la armonización de la legalización mexicana con tratados internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Su labor ha sido reconocida con distintos galardones nacionales e internacionales, entre ellos la encomienda al mérito civil otorgado por los Reyes de España, el Premio Nacional de Jurisprudencia de la Barra Mexicana, el reconocimiento Hermila Galindo del Congreso de la Ciudad de México, el Premio Mujer de Valor del Gobierno de los Estados Unidos, la distinción Ángel de la Ciudad de México por su contribución al desarrollo de la legalización en materia de derechos humanos y de las mujeres, así como el doctorado honoris causa por la Universidad de Santander. En el servicio público ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en México y en organismos internacionales. Fue subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, subprocuradora de Justicia de la Ciudad de México y coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de los Estados Americanos. En el ámbito de las Naciones Unidas fue electa por el Consejo de Derechos Humanos como experta independiente para analizar la discriminación contra las mujeres en la legislación, y se convirtió en la primera mujer en presidir la Comisión de Estupefacientes de la ONU, consolidando una trayectoria de liderazgo internacional en la defensa de los derechos humanos y la igualdad sustantiva. Pues ahí está, lo que ustedes acaban de escuchar es precisamente la presentación que nos prepara la producción de Aliadas sobre la doctora Patricia Olamendi Torres, pero ya está aquí con nosotras. Pati, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Irenia, un gusto. Gracias por acompañarnos en este programa de Aliadas y aunque presentemos, ¿verdad?, con una cápsula hablando de tu trayectoria como defensora de los derechos humanos, promotora de la igualdad, del acceso de las mujeres a la justicia, la erradicación de la violencia, nunca será suficiente para describir a una mujer como tú. Entonces, a mí me gusta siempre preguntarles, ¿cómo te defines tú, Pati? ¿Quién es Patricia Olamendi Torres? Bueno, recientemente participé en un libro que se llama Mujeres que rompieron el techo de cristal, con 14 mujeres de diferentes países, y llegué a la conclusión, soy una mujer que creció en un entorno complejo, difícil, creo que como muchas mujeres, con la ausencia de un padre, con una madre cargando la responsabilidad, que no vengo de familia con recursos ni nada, que todo se debe a la cultura del esfuerzo, los estudios, los trabajos. No es fácil decir, tener maestrías, diplomados, doctorado,
romper muchos estereotipos. Y quizá mi vida no estaba destinada para ser lo que soy hoy, pero entendí algo desde pequeña muy importante, y es que las mujeres seguimos viviendo bajo el control y el yugo del patriarcado. Y si no lo rompemos, ese control impacta siempre en nuestras vidas e impacta en las generaciones futuras. Entonces, ¿quién soy? Pues yo me considero una, ¿qué te diré? Una mujer transgresora en mi tiempo, rebelde. Dicen mis hijos que algo me caracteriza, y yo recuerdo que sí es real. No recibo instrucciones de nadie. No acepto que alguien decida sobre mí. Y eso quizá es muy complicado decirlo, pero me siento absolutamente autónoma e independiente. Una mujer transgresora, autónoma e independiente. No hay mejor definición para una mujer como tú, Patti. Y aunque tienes esta gran trayectoria feminista, no podemos obviarla. ¿Cómo llega Patti Olamendi al feminismo? Fíjate que yo llego al feminismo, yo tuve una educación cercana a lo que se conoce como teología de la liberación. Es decir, no lo creerás, pero de niña uno de los padres que oficiaban la misa y con los que de alguna manera crecí fue con el padre Méndez Arceo. Y después de alguna manera me nutrí de esa idea. Yo estando pues ya prácticamente ingresando a la universidad, yo no tenía ningún contacto con el mundo feminista. Mi familia era totalmente tradicional. Me invitan a escuchar algunos diálogos en la Facultad de Filosofía. Yo estaba en la Facultad de Derecho, pegado a Filosofía. Muy interesante. Y luego, gracias a una mujer que es periodista, Sara Lovera, me lleva eh, un día a un evento a platicar con una de las grandes feministas de los 40 y María Antonieta Rascón también. Y yo como que me apropio de esos conocimientos y empieza todo a tener sentido en mi vida y en mi manera de comportarme. O sea, empiezo a escuchar lo que el feminismo clama y reclama, y yo dije, pues de aquí soy. Eh, y para mí el feminismo pues ha estado presente en toda esta parte de mi vida, independientemente del trabajo, de los cargos, de las representaciones políticas, etcétera. Y es más, esa visión feminista la he llevado a todos esos espacios. Porque yo sí creo que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, tenemos derecho a desarrollarnos, las niñas tienen derecho a ser protegidas, cuidadas, no somos objeto para que nos utilicen y decidan sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra voluntad. Entonces, algo que parece tan elemental, en realidad es tan complejo practicarlo en la vida cotidiana que uno dice, bueno, el costo de decir no, el costo de decir no estoy a tu disposición, el costo de no me puedes manejar como quieras, el costo de saber que sola tienes que enfrentar muchos caminos cerrados, es muy complicado, pero te deja la satisfacción de que estás abriendo un camino. Y yo me siento parte de ese grupo de mujeres que hemos roto, quitado estas barreras y abierto caminos. Y eso me llena de felicidad, porque digo, la que viene atrás de mí no la va a vivir tan mal como yo la viví, ¿no? Así es. Y son estas mujeres que van abriendo camino y que tú eres ahora también de estas mujeres que van abriendo camino. A mí me gusta también tomar nota de estas, de nuestra genealogía feminista y has nombrado a María Antonieta Rascón.
Y en este camino que tengo la dicha de conocerte, hay temáticas en las que tú vas construyendo tu agenda, ¿no? Las feministas, la agenda feminista es amplia porque son también diversas las opresiones que vivimos las mujeres, pero tú te has concentrado, quisiera pensar en dos, una que tiene que ver, por supuesto, con las violencias, las opresiones, y otra que tiene que ver con la política, la participación política de las mujeres. ¿Cómo te das cuenta que estas van a ser la centralidad de tu agenda de activismo feminista? Bueno, yo creo que toda mujer, por el solo hecho de serlo, la violencia va de la mano en nuestro crecimiento y en nuestras vidas. Todas alguna vez hemos sido violentadas. A mí me duele, me parte el alma saber que esa violencia brutal contra las niñas se sigue cometiendo, que la explotación sexual infantil tiene un rostro brutal de niñas y niños en México que siguen siendo objeto de esto. Y también estoy convencida que si las mujeres no influimos en la política, no hay manera de abrir caminos. El ejercicio de las mujeres de la política, el estar influyendo en la política, a mí me da risa porque dicen, es que las mujeres políticas que tienen un cargo, es que las mujeres no necesitamos un cargo para hacer política. Estar formando parte de un movimiento social como es el feminismo, estamos haciendo política y hemos hecho política y hemos logrado cambios políticos. Pero es como la llave maestra para que se te abra el resto de tus derechos, porque si no eres una mujer violentada y si tienes una actividad de participación en la vida pública y política, estás empoderada. Hay mujeres que reciben muy buenos recursos, pero no están empoderadas, no toman decisiones. Y en cambio una mujer que no aceptó ya más ninguna forma de violencia, que está en contra, y una mujer que opina, que decide, que protesta, que incide, pues obviamente estás empoderada. Hemos salido en situaciones incluso de temor a la calle y hemos ganado la calle y hemos ganado la confrontación del discurso. Ve el sexenio pasado. Pasamos de ser las grandes enemigas y ¿qué hicimos? Creamos una organización que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos para todos los días contrarrestar el discurso misógino que desde el poder se daba contra nosotras. Entonces, creo que esos dos espacios son fundamentales para el empoderamiento de las mujeres. En este colectivo que has señalado de Nosotras Tenemos Otros Datos, es solo un ejemplo de las redes que has construido también, Patti. Has participado en muchas coaliciones, organizaciones, redes, articulaciones en general para impulsar los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos y para seguir haciendo visible la violencia que vivimos las mujeres en México y en el mundo y las mujeres en toda su complejidad, desde las niñas, las mujeres indígenas, el trabajo que tienes muy importante con mujeres eso, contemporáneas que van esforzándose por construir y por imaginarse nuevas formas de seguir defendiendo los derechos de las mujeres. En estas redes han logrado unir incluso a mujeres de diferentes corrientes políticas. Y eso a mí me parece muy, muy potente, ¿no? ¿Cómo logras unir a mujeres de estas de izquierda, de derecha, de centro, sindicalistas? ¿Cómo lo logras, Patti? Mira, eh, yo creo cuando me preguntan en el extranjero cómo es que México ha logrado tantas cosas, cómo es que lograron la paridad total, cómo que lograron la ley, cómo que el feminicidio, cómo que esto. Yo les digo porque fuimos unidas. Es algo que en este sexenio ya no existe. ¿Y cuál fue identificar la causa
y en torno a la causa construir los consensos. Y eso nos permitió decir, vamos por esto. Y esto no importa. Los otros problemas que tenemos, sobre todo con organizaciones más conservadoras, donde que si el aborto, decíamos, bueno, ese es un asunto que vamos a discutir en otra red. En esta red vamos cero tolerancia a la violencia. Y fíjate que sucedió un fenómeno que nos enseñó el primer camino, que yo lo relato en un libro que escribí con Kenia López, que se llama Mujeres Decididas a Cambiar la Historia. Yo fui diputada federal en 88-91. Yo soy ferviente creedora de la paridad y he peleado por la participación política de las mujeres, pero he sido diputada una sola vez, ¿eh? No se vale eso de que peleas para quedarte en el puesto. Bueno, en 88-91 presentamos una reforma, fuimos diputadas Amalia García y yo, por la izquierda, y presentamos una reforma para cambiar esa cosa horrible que teníamos en los códigos penales sobre violación. Y se llamaba atentados al pudor y nos pedían ser castas y honestas, una serie de estupideces donde demuestras que el derecho pues, fue creado por los hombres y en beneficio de los hombres. Fuimos con una iniciativa y nos fuimos a platicar con todas las diputadas. En aquel entonces no llegábamos ni a 50 diputadas en toda la legislatura. Hablamos con el PAN, con las del PRI, con todas, y les dijimos, miren, independientemente del partido, somos mujeres. Y todas vivimos esta situación. Y todas las mujeres han pasado estas situaciones. Y necesitamos cambiar la ley. Y logramos que se unieran. Y me daba mucha risa porque las diputadas del PAN decían, ya nos regañaron en el PAN porque nos juntamos con ustedes. Y las del PRI tuvieron una excelente respuesta. Yo recuerdo una mujer que era muy influyente en el PRI, Hilda Anderson, que era, imagínate, la jefa de la CTM y del Congreso del Trabajo. O sea, yo creo que no había mujer más poderosa que ella. Y subió a tribuna porque su partido le había prohibido que fuera con nosotras en la reforma y dijo, yo voy a apoyar la propuesta de Patricia y Amalia, y quien quiera algo de mí tendrá que apoyar esa propuesta. O sea, fue muy claro. Entonces, de ahí surgió esta unidad que nos dio buenos resultados. Y en la siguiente empezamos a discutir la participación política de las mujeres en los partidos políticos y la presencia de las mujeres. Esto nos lleva a que en el 95 nos fuimos como grupo de todos los partidos. Hace unos días vi la fotografía en donde estamos sentadas de chile, mole y dulce, pidiendo el 30% de la representación política, que va a ser la primera reforma política donde nosotros metemos eso. Y dice, los partidos procurarán que por lo menos el 30%, Pero fue la primera vez que abrimos la puerta para sentarnos en la discusión sobre una reforma política. Y de ahí dijimos, pues de aquí somos y no nos movemos. Más adelante creamos un grupo pequeño de mujeres, Rosario Robles, Patricia Mercado, Laura Carrera y yo, Mujeres en Plural, con la idea de seguir avanzando en la participación numérica de mujeres. Yo creo que la lucha era por la paridad, no era un movimiento feminista, era un movimiento amplio de mujeres. Y así fuimos a defender el 40%, primero el 30% que realmente fueran representaciones, el 40% que incluso se promueve un juicio que finalmente se gana para el 40%, y después dijimos, pues vamos por la paridad.
y vamos por la paridad, se presenta una excelente oportunidad y la aprovechamos para lograr la reforma de paridad y más adelante la paridad total. Y ahí creo que hubo un conjunto de acuerdos de las mujeres en la política, la representación política, que no hemos logrado que todas las mexicanas podamos ejercer nuestros derechos políticos electorales, porque en México si no estás en un partido político, pues no tienes ninguna posibilidad. Para mí, ¿qué sería lo maravilloso? La candidatura ciudadana independiente, pero pues los Ahí partidos se niegan. con esta candidatura independiente ciudadana, vamos a irnos a un corte y vamos a regresar con eso. ¿Cuáles son los obstáculos, los desafíos para lograr una participación política plena? Estamos conversando con la doctora Patricia Olamendi Torres. Ella es nuestra aliada de hoy. Vamos a escuchar esta cápsula y volvemos. ¿Qué significa realmente que una mujer tenga acceso a la justicia? Significa mucho más que presentar una denuncia. Es poder acercarse a una institución con la confianza de que será escuchada, protegida y tratada con dignidad. Significa recibir una respuesta oportuna, imparcial y libre de prejuicios, para que sus derechos sean plenamente restituidos. Sin embargo, para miles de mujeres en México, este camino aún está lleno de obstáculos. El miedo a las represalias, la dependencia económica, la desinformación, la falta de redes de apoyo y, en algunos casos, la revictimización durante los procesos legales hacen que muchas mujeres decidan no denunciar. De acuerdo con ONU Mujeres, casi 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia físico-sexual al menos una vez en su vida. En México, distintos estudios demuestran que la violencia de género continúa siendo uno de los principales desafíos para el acceso efectivo a la justicia, mientras que organismos como la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres señala que la impunidad y las barreras institucionales siguen limitando el ejercicio pleno de este derecho. Frente a esta realidad, el acceso a la justicia no solo implica sancionar a quienes cometen un delito, también significa prevenir la violencia, brindar protección inmediata, ofrecer acompañamiento psicológico y jurídico, reparar el daño y garantizar que ninguna mujer vuelva a enfrentar sola un proceso legal. Construir una justicia con perspectiva de género es responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, porque cuando una mujer ejerce plenamente sus derechos, toda la comunidad se fortalece. No solo cambia la historia de una persona, contribuye a construir un México más igualitario, donde vivir libres de violencia sea una realidad y no solamente un derecho escrito por la ley. Ahí está, gracias a la producción que nos prepara estas cápsulas que nos siguen ilustrando a nuestra aliada del día. Les recuerdo el número en cabina, es 55 35 08 47 61, lo repito, 55 35 08 47 61. Escríbanos quiénes son sus aliadas en el día a día para el ejercicio de sus derechos. Y también les invito a seguirnos en redes sociales, estamos en X, en Facebook, Instagram, estamos en YouTube, en Spotify, tenemos un canal de WhatsApp como CIMAC Noticias. Les invito también a que nos sigan y por supuesto que este capítulo y el resto de aliadas estará disponible en Spotify, nos encuentran ahí como CIMAC Radio. Y antes de este corte, estábamos ya conversando con Patti Olamendi. Si me permites nombrarte así, doctora Patricia Olamendi, pero mejor conocida como Patti Olamendi, sobre los obstáculos que seguimos viviendo las mujeres para ejercer los derechos políticos y electorales de manera plena. Tú nos hablabas de una candidatura ciudadana independiente, pero antes de llegar a esta propuesta, a mí me gustaría que nos cuentes cuáles son los obstáculos que todavía encontramos las mujeres, porque tenemos una mujer presidenta, ¿verdad? Yo digo que es una gran simulación de la igualdad, porque tenemos una mujer presidenta, tenemos muchas gobernadoras, congresos paritarios. Sin embargo, pues a nivel municipal el número todavía es bajo, pero además de ello vivimos pues la violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos otras condiciones que van obstaculizando, ¿verdad?
la participación de las mujeres en la política, ¿cuáles dirías tú que son estos grandes obstáculos eh, que siguen causando, ¿verdad? Que las mujeres no logremos llegar hasta allá. Bueno, yo creo que hay que decir que el patriarcado sigue gozando de buena salud y está presente, sigue estando presente. Yo no veo, a mí me parece importante que muchas mujeres hayan llegado. Cuando luchamos por la paridad y el sistema de cuotas, no luchamos para que llegaran algunas mujeres, sino que llegaran las mujeres, porque es un derecho. ¿Qué es lo que pasa quizá de nuestras representantes? Que no han entendido que esa lucha que dimos las mujeres por conquistar esos espacios era con la intención de que su llegada significara un cambio cualitativo en la vida de las mujeres. Es decir, pensamos quizá de manera ilusoria y yo sigo creyendo que, y quiero seguir creyendo que es posible, que asuman la agenda de las mujeres. Quizá no mi agenda o tu agenda, pero yo sigo insistiendo que necesitamos sí empezar con primero las pobres, porque en este país tenemos millones de mujeres en condición de pobreza, que son las que siguen sosteniendo solas el hogar, la indígena, la madre afrodescendiente, que aparte de la condición económica vive la discriminación brutal por su condición, que no hay apoyos reales para su empoderamiento, que tampoco estamos considerándola en la agenda. Y una muestra lamentable de esa indiferencia, yo creo que es lo que ha pasado con la Secretaría de las Mujeres. Creo que es la evidencia de nuestras preocupaciones. Nos venden un paquete diciendo que es por el bien y el bienestar, y resulta que no ha merecido ni siquiera un mínimo de respeto a lo que se tiene frente a una Secretaría de Estado. Nos dicen que ya se nombró a alguien, pero estará presente hasta septiembre, ¿verdad? Y luego tuvimos una secretaria que nunca estuvo al pendiente de los temas de las mujeres, porque yo lo entiendo y me parece una mujer talentosa desde el punto de vista político, pero ella estaba metida en sus temas políticos. Y lo más grave es que nunca hubo diálogo. Yo no sé qué problema le genera, pero en una democracia la gente habla. Y si algo aprendimos las feministas mexicanas es a construir alianzas, acuerdos que nos permitiera avanzar. Así surgió el anexo 13, hoy destruido, que tenía un objetivo, mejorar la condición de vida de las mujeres, sobre todo las más necesitadas de esa situación. Así surgieron las acciones afirmativas en diferentes campos, así surgieron medidas especiales, es decir, habíamos logrado cierto avance en temas y hoy no existe ni siquiera la posibilidad de un diálogo porque nos consideran enemigas. Y eso es gravísimo, porque entonces se rompió esa posibilidad de transitar por la vía del diálogo, acuerdos. Y lo más grave fue lo que sucedió en la reunión de CEPAL sobre cuidados, que eso me pareció que ya fue el rompimiento total. Porque si algo habíamos trabajado con mucho cuidado, cientos de organizaciones de mujeres feministas en el país que nos llevó a presentar una iniciativa en el Congreso, la versión fue aprobada por unanimidad en la Cámara, pero en el Senado la detuvieron, ¿verdad? Porque el Senado ya se volvió una cosa terrible. Ahí detienen todo. Se detuvo ahí
Y entonces viene esta conferencia sobre el sistema de cuidados y decimos, es la gran oportunidad de llevar. Yo inclusive busqué a la secretaria entonces de la mujer y le dije, este puede ser el gran acuerdo que podemos llegar todas. Necesitamos todas el sistema de cuidados. Yo ya no tengo hijos que cuidar, pero todas nosotros tenemos un familiar, un amigo, un Que niño, un requiere esto. cuidado, claro. O sea, tenemos una situación grave en materia de cuidados en México. No es un asunto menor, es un asunto central y tiene que ver con el empleo informal de las mujeres, con el no ascenso, las condiciones de trabajo, los horarios, etcétera. Es un tema que nos impacta a todas por todos lados y a la sociedad mexicana también. Y bueno, nunca tuvimos esa reunión, nunca pudimos tener una reunión, pero viene una convocatoria con el apoyo de CEPAL, de ONU Mujeres, del gobierno de México, que avala una convocatoria con un lenguaje tan terrible que dice, no son bienvenidas quien no apoye la prostitución como trabajo y quien no apoye la identidad sexual de las mujeres transgénero, algo así. Y nosotros preguntamos, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? No podíamos llegar a un acuerdo en el tema de cuidados y después, y nos cierran la posibilidad de hablar. Nunca habíamos vivido en los últimos años una manera tan brutal de negar la libertad de expresión y no habíamos visto de parte de Naciones Unidas un mecanismo excluyente de esta naturaleza. Pero no solo eso, ellas tomaron la decisión de clasificar a las organizaciones. Entonces, cuando todo el mundo se fue a inscribir, sencillamente ya había una lista negra De las que no íbamos a poder entrar de ahí, las que claro. no iban a poder entrar, punto. No había manera de entrar porque la lista negra ya estaba hecha. Lo que me parece que es terrible en el movimiento feminista y menos de organizaciones como ONU Mujeres o CEPAL que lleven a cabo esto. Yo entiendo que reciben dinero de donantes extranjeros, sobre todo de algunos como Soros, que tienen esa agenda. Pero ¿qué tiene que ver esto en la discusión sobre cuidados en América Latina? Le dijimos, oigan, eso lo podemos llevar a otro momento de discusión. Aquí vamos a discutir cuidados. ¿Por qué ustedes meten todo en la agenda? Están excluyendo a una parte importante. ¿Qué pasó? Que ellas se sentían muy felices por haber excluido. Y lo más grave fue la actitud de la Secretaría de la Mujer, de avalar por primera vez. Yo fui subsecretaria de Relaciones Exteriores y si algo cuidábamos es que todas las voces estuvieran incluidas. Incluso hice una reforma al interior para que siempre en los temas estuvieran incluidas las voces de las ONGs, de todo el mundo. Hasta la fecha no puede o no debe haber una delegación si no incluye las voces. Y aquí lo que hicieron fue excluir de la discusión, lo cual pues ya nos deja clara de ver esta visión retrógrada. Hablan que la derecha, pues yo identifico más esas conductas con la ultraderecha que con otra cosa, porque yo recuerdo cuando salíamos a luchar por el aborto y demás, pues que teníamos esas voces enfrente, ¿no? De censura, pero Pati, ahora la hay tenemos un, de quien se supone que son claro. la izquierda, ¿no? Y ahí, Pati, hay un momento también complejo que vive el movimiento feminista en México y en el mundo,
en esta división que tú has señalado. Hay temas que están dividiendo al feminismo, que por supuesto tenemos una postura muy clara, pero que eso hace que no podamos unirnos en los temas en los que sí estamos de acuerdo. Tú decías en el bloque anterior cómo eso que antes tenían de aliarse entre feministas de izquierda, de derecha, para un objetivo común, que en ese caso era la paridad, eso lo hemos perdido y hoy hay una capacidad muy reducida de diálogo frente a este tipo de acciones excluyentes de las feministas que no coincidimos con esas agendas. Sin embargo, pues en este trabajo muy generoso, se siguen abriendo espacios de diálogo y yo quiero traer acá a la conversación la visita que hizo la relatora Rima Salem, que precisamente pues tenía por objetivo no solo escuchar a las organizaciones y también brindar insumos a la relatora para su trabajo, sino eso, colocar cómo las opresiones de las mujeres siguen siendo muy vigentes. Cuéntanos de esta visita, porque tú hiciste ese trabajo, esa articulación, y que es un trabajo muy benéfico y que después de esa visita, hoy la relatora también está viviendo esta misma división del movimiento. Mira, yo creo que es un discurso construido desde el patriarcado. La lucha de las mujeres en la historia de la humanidad no ha sido otra que luchar contra la opresión, contra la violencia, por el derecho a ser nombradas. El feminismo, ¿qué es lo que busca? Ese reconocimiento, ¿verdad? Esa manera de demostrar que discriminación y violencia van de la mano, que nos maltratan porque nos consideran inferiores. Ese sometimiento de las mujeres y ese considerarlos como objetos. La historia de la humanidad está repleta de eso. Siempre las mujeres hemos sido las que tenemos la obligación de satisfacer a los hombres. Por eso la prostitución existe, porque los hombres se tienen que satisfacer, ¿verdad? Yo a veces pienso que si se les olvida que también los hombres tienen mente, ¿verdad? No son animales. Yo tengo 2 varones y no me atrevo a pensar eso. Y la otra es luchar en contra de que nuestro cuerpo sea utilizado como mercancía. Seguimos las feministas luchando por eso, porque no lo hemos superado. Nuestro cuerpo sigue siendo utilizado como mercancía, ahora con otras formas. Y la prostitución sigue siendo con la idea de la satisfacción que merece el señor que está enfrente. Bueno, si tú lees todos los textos feministas, pues vas a encontrar, obviamente, esa situación. Y luego el feminismo crea el género. Yo digo, ¿en qué momento se nos ocurrió? Bueno, ¿por qué? Porque el feminismo se explica el origen de esa violencia, discriminación, sometimiento de las mujeres, en cómo todo este conjunto de creencias, actitudes, religión, etcétera, se combina para favorecer este sometimiento, esta marginación, esta cosificación de las mujeres, a lo que le llamamos el género, que es algo malo. Es decir, cuando nosotras hablamos por razón de género, la violencia es porque influye todo esto. ¿A qué me quiero referir? Que ahora resulta que todas esas creaciones las han convertido en algo bueno, algo que yo todavía no puedo entender. Y entonces se da un debate absurdo desde mi particular punto de vista. Porque si alguien luchó contra la discriminación de otros grupos, fue el feminismo. Las feministas americanas prefirieron no tener el voto y apoyar la abolición de la esclavitud. Las feministas en los 70 denunciaron la violencia contra la diversidad sexual, ¿verdad? El movimiento lésbico, gay, que va a salir
que es apoyada también. Y el feminismo reconoce que la diversidad de las mujeres están incluidas, esas diversidades sexuales. O sea, no hay ningún conflicto. Pero ahora se presenta una idea promovida por un grupo de hombres, los cuales merecen todo mi respeto, porque cualquier persona merece el mismo respeto. Nosotros luchamos contra la discriminación contra cualquier persona. Pero ahora dicen, quítate tú para ponerme yo, y ahora yo tengo ese derecho. Entonces se vuelve una falsa discusión que ha dividido al feminismo. Yo tengo amigas de muchos años que me dicen, es que yo totalmente apoyo a las mujeres trans. Sí, pero no son mujeres. Forma parte de la diversidad sexual. Están en la calificación de la diversidad sexual. Yo me he visto de rosa porque me gusta vístete de rosa. Pero ahora ya el conflicto resulta que el feminismo somos enemigas. ¿En qué momento nos volvimos enemigas? Y hay una campaña reiterada. Y ahora resulta que la prostitución es trabajo, no es explotación. Yo no puedo aceptarlo eso. Porque al final de cuentas el hombre paga por violar. El hombre te sigue teniendo como un objeto y una cosa, no como un ser humano. Y yo me pregunto, y ahora, pero yo necesito tu vientre porque mi deseo es ser padre. Bueno, pues adopta un niño. Ahí No, está. necesito tu vientre. Claro. O sea, tú te conviertes en esto. Y aquí estamos hablando de un tema más profundo. Estamos hablando de la dignidad humana. Ahí está. Pati, perdón que te interrumpa, pero con esta idea de la dignidad humana, porque eso, ¿no? Creo que el feminismo es muy generoso en tanto que va explicando el valor de la vida y que las mujeres tenemos derecho a la vida digna. Además, que tú has señalado muy bien como vientres de alquiler, como explotación sexual comercial de las mujeres, en una avanzada también de políticas fundamentalistas, pues tienen una cabida para dividirnos, ¿no? Para meter mucho ruido en la defensa de nuestros derechos. Vamos a ir a un corte y volvemos para seguir con esta reflexión que nos colocas, que es muy importante. Vamos a un corte y volvemos. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Alcemos la voz junto a Voces Sonoras por los Derechos de la Niñez. Un espacio para difundir los derechos de las niñas y los niños con perspectiva de género. Escúchanos los sábados en punto de las 10 horas. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias por continuar con nosotras. Estamos en Aliadas. Les recuerdo el número en cabina 5535084761 y que nos busquen en nuestras redes sociales como CIMAC Noticias y nos busquen también en Spotify como CIMAC Radio, donde encontrarán estos capítulos de Aliadas. Y en nuestro capítulo de hoy tenemos a una aliada histórica que a mí me da mucho gusto que haya podido acompañarnos, la doctora Patricia Olamendi Torres, defensora de los derechos de las mujeres. Y estamos en este tercer bloque para seguir hablando sobre estas opresiones que vivimos las mujeres. Nos quedamos precisamente conversando sobre vientres de alquiler, la explotación sexual comercial de las mujeres, Patti. Y yo creo que también en este último bloque a mí me gustaría hablar de lo que viene para el futuro,
porque vemos avanzada de gobiernos conservadores, recientemente Perú, Colombia, o sea, no podemos sentirnos que en México no va a pasar, ¿verdad? Y tenemos un proceso electoral importante el próximo año. ¿En dónde están tus preocupaciones como defensora de los derechos políticos de las mujeres y del derecho a una vida libre de violencia, Patti? En esto que nos resta de 2026, pero también viendo el futuro que se nos acerca en 2027. Bueno, primero yo quisiera aclarar que yo ya no entiendo qué es de izquierda y qué es de derecha, sinceramente, porque me dicen que es de Sí, sí, sí. izquierda cosificar a las mujeres, a destruir su dignidad humana con la venta de seres humanos, eh, ofender, ser intolerante, excluir. Entonces yo a estas alturas ya no me queda claro lo que es de izquierda y de derecha. Yo formé parte de partidos políticos de izquierda en México y la izquierda mexicana siempre luchó por la democracia, no por el autoritarismo. Entonces, en verdad, yo ahorita dejaría ese tema porque sinceramente ya yo no puedo comprender que alguien que se llame de izquierda piense que es legal vender un ser humano. Porque yo en muchos años no había recibido tantas ofensas como la que he recibido en los últimos años en mi país. O sea, esto me parece que yo ya no entiendo. A mí no me parece que sea de izquierda. La de izquierda siempre luchó por los Y que, derechos humanos perdón que te y por el interrumpa. respeto a la dignidad Exacto. de las personas. Y ahorita la dignidad que se está violentando es la de las mujeres. Que es parte también de una polarización, ¿no? Polarización social, polarización política y polarización también dentro No, de y de lo un que se asume autoritarismo, porque como, todas esas ¿no? actitudes son propias del autoritarismo, no es propia de la democracia. O sea, también hay que ubicarnos donde estamos, porque yo a veces escucho que la izquierda y la derecha antes tenía claro, hoy me parece que muchos de estos gobiernos han actuado más ligados al autoritarismo, al sometimiento, que a una visión democrática de protección de libertades. Y yo creo que la pregunta es, ¿cómo le hacemos para proteger nuestros derechos y libertades frente a los gobiernos que se avecinan? No sé qué vaya a pasar en México. Primero, pues vamos a seguir porque las elecciones locales pueden variar y sería un respiro que variaran también, porque así como estamos es carro completo y no necesariamente es muy bueno, porque lo vemos en la actuación en los congresos. Yo no sé, a mí me preocupa mucho congresos que no tengan pluralidad, porque se imponen. ¿Qué pasó con el anexo 13? ¿Qué pasó con los recursos para el cáncer cervicuterino y de mama, que nos costó 30 años lograr esos recursos? ¿Qué pasó con los apoyos para las mujeres indígenas? O sea, ¿qué pasó con los apoyos para mujeres víctimas de violencia? O sea, aquí tenemos un problema y es cómo defendemos nuestros derechos y para mí solo lo veo en la pluralidad, porque por un lado el gobierno impone y los demás partidos se hacen mensos porque no quieren tener conflicto con el gobierno. Entonces, lo que no se defiende son los derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños. Eso es la agenda que está haciendo. Por eso creo que el feminismo tiene que tener más fuerza, porque solamente marchando, pidiendo, exigiendo, podemos cambiar la ecuación. Y el otro problema es que los partidos políticos son todos en general negados a apoyar el feminismo. No abren las puertas a las candidaturas de liderazgos que tenemos tan importantes en los estados y en muchos municipios porque son feministas. O sea,
Esto es una realidad. La mayoría de las candidaturas no son de mujeres empoderadas, esto y acá. La mayoría de las candidaturas son de acuerdos partidarios a la que se sigue portando bien con el presidente, a la que sigue esto y a la que sigue. Y lo vemos reflejado en los discursos políticos. Tenemos más de la mitad de las cámaras de diputados, senadores y en los estados llenos de mujeres. ¿Y dónde está la agenda de las mujeres? O sea, mi preocupación es que no tenemos una representación política que defienda nuestras demandas. Y yo creo que necesitamos que liderazgos locales vayan, pero los partidos no quieren abrir sus candidaturas. A lo largo de la historia, los partidos políticos han echado a andar también estrategias para burlar el avance de las mujeres, ¿no? Cuando estaba la paridad, cuando estaban las cuotas, luego la paridad, ¿no? En estos que registraban a las mujeres como suplentes, luego ya no pudieron. Y, bueno, todas estas estrategias. Y tú nos hablabas en el primer bloque de una propuesta de candidatura ciudadana independiente. Viene para hacer frente a estos obstáculos desde los partidos políticos, supongo. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo? Mira, México tiene una sentencia de la Corte Interamericana por no permitir las candidaturas ciudadanas y no permitir la defensa de tus derechos ciudadanos. Por eso se creó el Juicio Ciudadano de Derechos, el juicio, el JDC, de Derechos Ciudadanos. Pero no se abrieron las candidaturas porque los partidos no aceptaron. Y este es un problema porque sobre todo en el ámbito local tenemos liderazgos que por sí solos ganan. Yo te puedo por lo menos mencionar a 20 feministas destacadas que tienen un arraigo serio, real en sus comunidades y que la gente votaría felizmente por ellas. Pero ¿cuál es el problema? Que los partidos se niegan a estas candidaturas. Y si tú revisas, aunque formalmente tenemos candidaturas ciudadanas, es más fácil hacer un partido político que conseguir una candidatura ciudadana. Los Ya requisitos, tenemos dos nuevos partidos políticos. sí, pero pues otra vez, el PES que ahora es Paz, Y esa sin sí es la mujeres, ultraderecha claro. conservadora, ese me queda claro que es ultra, ultra, ultra aliado precisamente del partido en el poder. Otra vez vamos a tener estos personajes de la luz del mundo, de todos estos grupos que siguen ya gobernando. Entonces, por eso cuando me dice que la izquierda y la derecha, ya últimamente a mí ya no me queda claro dónde queda esto. Pero otra vez vamos a tener estos personajes con el poder suficiente. Del otro no tengo ni idea. Adelante. Todos ellos ya pasaron por partidos políticos, sí que estamos hablando de políticos muy experimentados en ese campo. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Qué pasa con la gente que legítimamente en su lugar, en su municipio quieren elegirlos? ¿Por qué? Pues porque tienen derecho. Lo estamos viendo incluso con la reforma que se hizo en Michoacán, ¿no? Para obstruir una candidatura muy visible. Y entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues que no tenemos vías. Entonces, ¿qué nos sigue quedando al feminismo? La calle. Porque déjame decirte que es increíble, pero antes siempre teníamos encuentros en los congresos, realizábamos actividades, etcétera. Ahorita es casi imposible. O sea, no hay ese diálogo. Claro. Hay también tendencias de cierre del espacio cívico, de la posibilidad de interlocutar con autoridades. Y yo pondría eso también frente a las nuevas posibilidades
posibilidades de organización, por ejemplo, de las mujeres, cómo le damos más fuerza al feminismo. Hemos visto, por ejemplo, mayor presencia en la juventud apolítica o con poca conciencia social, pero está tomando las calles y está logrando también hacer mucho ruido sobre ello. ¿Cómo le invitamos también a las juventudes? ¿Cuál es el papel de las mujeres jóvenes en estos procesos que se vienen? Y me quedo pensando también, Patti, estamos en el marco de este Mundial de Fútbol, donde las madres buscadoras están siendo una gran fuerza. La respuesta que tienen es indolente, es terrible, pero son una gran fuerza de organización, ¿verdad? ¿Qué otros grupos identificas? ¿Cómo organizarnos para continuar esta defensa de nuestro? Mira, yo creo que la lucha contra la violencia sigue siendo un eje articulador muy fuerte de todas las mujeres. El 8M me sorprende por la presencia, pero si vas al 25 de noviembre, tú te encuentras chicas de 12, 13 años que van con una cartulina que hicieron en casa, que dice: mi abuelo me violó, porque es al mismo tiempo una manifestación y una denuncia, y porque lamentablemente el acceso a la justicia sigue siendo letra muerta para la inmensa mayoría de las mujeres. Es decir, el tema de violencia sigue articulándonos de una manera u otra. Y creo que ese enojo, encono, ¿qué te diré? Se manifiesta y se va a manifestar. Y es algo que no lo pueden detener nadie. Lo mismo, ¿cómo le dices a una madre buscadora? ¿Qué palabras tienes para alentar a una madre que perdió a su hija, a su hijo? O sea, yo soy madre y no puedo con tanta indolencia. O sea, me rasga, o sea, de solo pensar la situación que viven. Y cómo a pesar de eso agarran y salen a buscar y sacan huesos, y cada vez que sacan un hueso piensan que puede ser su hijo o su hija, y es verdaderamente aterradora. Y ni siquiera hay un grupo de acompañamiento, ni siquiera se muestran con descendientes, ni siquiera se dan los apoyos. Somos la 10ª economía del mundo. ¿Qué no puedes tener un centro forense de primer nivel del mundo para identificar? ¿Qué no entiendes que ninguna persona puede despedirse de un ser querido si no tiene algo para decirle adiós? Que no podemos pagar esas cosas, que no podemos pagarles. Les critican porque alguien les dio un transporte. Mira, todas ellas tienen deudas en todas partes. Dejaron sus trabajos, dejaron sus actividades, perdieron sus negocios, se separaron, etcétera. Y con lo precario, todas ellas tienen deudas impresionantes. O sea, si pudiéramos tener un fondo de apoyo para ellas, si pudiéramos acompañarlas. Sí. O sea, México tiene dinero para tener esos mecanismos y lo único que manifiestan es desprecio, indolencia, un trato político indebido. ¿Qué de político tiene el dolor que te produce la pérdida de un hijo o hija? ¿Por qué todo lo quieren meter en el capítulo de son enemigos, son enemigos, son enemigos? No son enemigas. Creo que las madres buscadoras van a marcar a México y a los gobiernos actuales y pasados. Totalmente, totalmente. O sea, y en esta y lo que crisis, marca es esta indiferencia. En esta crisis de desapariciones, la respuesta institucional ha sido, por decirlo menos, terrible, ¿no? Indolente, indiferente, impune creo que hay también un mal entendimiento, porque incluso si dijeran, vamos a recibirlas, el gobierno quedaría muy bien, pero no han querido,
no han querido hacerlo por ahí. No, y al contrario, salen diciendo las vamos a investigar porque se vinieron en un camión. Claro, ¿quién O las sea, está financiando? Además, criminalizarlas, el sospechosismo ahí con ellas. Pati, tenemos que ir cerrando, ya nos quedan un par de minutos, pero sí me gustaría en un minutito, Pati, quien alcance a escuchar, a ver esta entrevista con la gran Pati Olamendi, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestra audiencia, a las mujeres que nos están escuchando y que escuchan este mensaje que es necesario tener un feminismo con fuerza? ¿Qué les decimos? Un minutito, Pati. bueno, decirles que hemos logrado muchas cosas importantes en poco tiempo. Nuestros derechos apenas fueron reconocidos en los 80s. Hasta el 93 nos ganamos el derecho a ser nombradas como seres humanos y respetar nuestra identidad y por supuesto respetar nuestra dignidad. Que esos derechos están vigentes, ya los tenemos, que se apropien de ellos, que los defiendan, que no permitan que nadie decida sobre sus vidas, que sean fuertes, que se sumen a otras voces y sobre todo algo que caracteriza al feminismo, ser solidaria con la causa de otras mujeres, hermanarnos y yo diría enredarnos. Necesitamos generar más organización, más movimiento, más presencia. Y se vale, si tienes 10 amigas, haz tu red de apoyo, tu red de esto, porque al final de cuentas hemos sobrevivido gracias a esas redes, a esos apoyos y a esos espacios. Y no contarán nunca con la complicidad de nuestro silencio. Denunciemos, manifestémonos. Yo ya llegué a la conclusión, ya no quiero decir qué, pero este año cumplo 70 años, pero voy a seguir marchando, voy a seguir protestando, pero quiero que otras, por favor, agarren la estafeta ya. Y entre más jóvenes, mejor. Muchísimas gracias, Pati. Este mensaje que nos das de cierre a mí me parece no solo potente, sino un mensaje de paz, de articulación, de colectividad, que es lo que necesitamos para darle fuerza a este feminismo. Gracias por estar aquí. Esta es la forma de CIMAC también de hacer un reconocimiento a la trayectoria de estas aliadas, de la aliada que ha sido tú, Pati Olamendi, para el ejercicio y la exigencia de los derechos humanos de las mujeres. Espero que te hayas sentido muy a gusto con nosotras en CIMAC Radio, Pati. Gracias, todo mi apoyo y mi reconocimiento para CIMAC. De hecho, compartimos muchas luchas juntas y bueno, siempre es bonito recordar todas las cosas que en algún momento hicimos y sobre todo que CIMAC siga siendo este medio tan importante a favor de las mujeres. Así será. Muchísimas gracias, Pati Olamendi, y a todos ustedes que nos escucharon en esta edición de Aliadas. La producción de este programa corrió a cargo de Yasmín Hernández y nos escuchamos el próximo jueves, conociendo a una nueva aliada. Gracias y hasta pronto. Esto fue Aliadas, un espacio de CIMAC Radio conducido por Sirenia Celestino Ortega. Te invitamos a consultar más información y contenidos en cimacnoticias.com.mx y a seguir nuestras redes sociales. Hasta la próxima.